Bien, buenas tardes a todos, todas. Agradecerles el que continúen aquí en esta sesión de Parlamento Abierto. Agradecer también cumplidamente al Poder Legislativo la anfitrionía para poder llevar a cabo esta actividad de primera reunión nacional, los derechos humanos de las y los migrantes en México. Vamos ahora con el conversatorio que se intitula La migración y el derecho internacional humanitario. Para ello intervendrán en este conversatorio tanto el doctor Rodolfo García Zamora como la doctora Diana Pamela Zambrano Vázquez. En el orden en que hemos acordado de hacer las participaciones, le vamos a pedir a la doctora Diana Pamela Zambrano Vázquez tenga a bien formular su disertación que se denomina La migración y el derecho internacional humanitario, la actuación del Estado mexicano. Referir de manera general que la doctora Zambrano Vázquez es egresada de la Universidad Michoacana, laureada con mención honorífica en sus estudios y también doctora por la Universidad de Colima, con estancias de investigación entre otras casas de estudio, la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha realizado también aportes literarios como lo es en la Casa de Tirando Blanche y es una entusiasta académica competitiva en el tema que hoy día nos congrega en este recinto. Así es que, sin más, le pediríamos a la doctora tenga bien hacer su participación. Muy bien, muchas gracias. Muy buena tarde para todos. Saludo en principio a los organizadores de este evento y muestro mi gratitud por considerar a una servidora para participar en esta ocasión y también referir que me siento muy honrada por compartir esta mesa con tan distinguidos ponentes. Y bueno, en esta ocasión yo voy a compartir algunas reflexiones sobre un tema que a mí me parece coyuntural, un tema que me parece trascendental, porque hoy en día se escucha hablar mucho sobre el tema de los derechos humanos, de la migración, de cuáles son los derechos, quiénes los protegen y demás. Y también somos pues un público que podemos observar frecuentemente y de manera pues inadecuada las constantes violaciones que se dan a estos derechos y libertades fundamentales. Y este tema que se apareja con la migración, me parece que el Estado mexicano no puede mostrarse emancipado porque hay que tener en cuenta que el Estado mexicano tiene una posición geográfica estratégica, es decir, somos un país de origen, de tránsito, de destino, pero también de retorno. Entonces, creo que el Estado mexicano debe de tomar en cuenta estos aspectos para poner en marcha algunas políticas, algunas estrategias que permitan mitigar estas violaciones hacia los migrantes. Y bueno, si nosotros recordamos lo que mencionaba en alguna ocasión Kofi Annan, exsecretario de Naciones Unidas, en una ocasión le hacen una entrevista y él contesta que la mejor inversión contra la tiranía, la opresión y el abuso de poder es un ciudadano bien informado precisamente porque conoce sus derechos y sabe defenderse. Entonces yo creo que este tipo de eventos abonan en gran medida a difundir, a que nosotros conozcamos cuáles son esos derechos humanos, quiénes los protegen, pero también que conozcamos con infortunio cuáles son las situaciones que desafortunadamente pues han estado presentando ya de manera constante. Entonces, a partir de ello vamos a ver que en efecto hay un amplio abanico de un catálogo que reconoce estas libertades fundamentales y que esto se puede dibujar desde el ámbito interno. Pero también, por ejemplo, encontramos a las diversas instancias, sean de corte judicial e incluso no jurisdiccional, que velan por esta protección, instancias internas, pero también a nivel supranacional. Y entonces aquí vemos que el migrante también se le reconocen estos derechos, que si retomamos lo que dice el artículo 1 constitucional con esta reforma emblemática al artículo 1 constitucional que incluso acaba de cumplir un año más, esta reforma de fecha 10 de junio de 2011 que se publica en el Diario Oficial de la Federación, pues ya se hace una serie de mutaciones constitucionales, pero hay una muy puntual que es la que quiero retomar y es justamente la que se refiere a reconocer derechos
de fuente constitucional, pero también de fuente convencional. Ahí vemos el amplio contenido, el amplio catálogo de instrumentos jurídicos internacionales de los cuales México es parte. Entonces, menciono esto porque, en efecto, el artículo 1 constitucional, según reza, dice: todas las personas gozarán de los derechos y de las garantías que reconoce tanto la Constitución como los tratados de los cuales México es parte. No está soslayando a absolutamente nadie. Está poniendo de manifiesto que el reconocimiento de derechos humanos es para todos, por lo tanto un migrante también entra ahí. Pero claro, o sea, nosotros también debemos de saber que un migrante, como cualquiera de nosotros que tiene derechos y que tiene obligaciones, es un sujeto al cual se le van a poder suspender sus derechos en atención a lo que dice el artículo 29 constitucional. Es decir, el 29 nos establece una solemnidad, y la solemnidad es cuando exista una situación atípica, una situación que ponga en riesgo, se van a poder suspender estos derechos. Y este artículo incluso nos refiere cuáles son esos derechos y garantías que se van a poder suspender, pero también cuáles son los derechos que por ningún motivo se van a tener que tocar. Y entonces aquí vemos que efectivamente el migrante tiene derechos, tiene obligaciones, cuenta con estas garantías, pero afortunadamente, y lo menciono así porque hay una área del derecho que pareciera una de las áreas más áridas del derecho, me refiero al derecho internacional humanitario. Esta área también ha volteado su mirada a la migración. Y lo menciono así porque el derecho internacional humanitario es un área del derecho que tiene perfectamente delimitado su objeto de estudio a los conflictos armados en su categoría internacional, no internacional, así como otras formas de violencia. Entonces, ¿por qué se interesó en la migración? Precisamente porque encuentra áreas de oportunidad, y una de ellas es cuando los migrantes se encuentran detenidos, cuando se pretende hacer un restablecimiento del contacto con sus familiares, también dar un trato debido a los restos humanos, y bueno, por mencionar algunas categorías. Entonces ahí es donde vemos la incidencia de la vertiente humanitaria en la migración. Y justamente aquí es cuando nosotros debemos de preguntarnos, bueno, ¿y qué está haciendo el Estado mexicano para materializar, es decir, para que cobre realidad el derecho internacional humanitario en el ámbito interno? México cuenta con una Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario que opera bajo el auspicio de 4 secretarías de Estado. También vemos que México, por ejemplo, ha reconocido un cúmulo de instrumentos jurídicos internacionales de tinte humanitario, aunque bueno, ahí en la agenda legislativa está pendiente hacer referencia al protocolo adicional número 2, que sería un tema del cual podríamos hablar en otro momento. Y entonces vamos a ver que, por ejemplo, el Estado mexicano sí muestra algunos elementos que materializan ese nexo con el derecho internacional humanitario, pero insisto, los retos aún están ahí. Entonces, uno de ellos justamente es respecto a la migración. Y aquí debo decir que no todo el panorama o no, el propósito de esta charla no es soslayar toda la actuación que se ha tenido, no. Por el contrario, hay que mostrar cuáles son las fortalezas que se han dado a nivel interno. Y una de ellas sí hay que mencionarla, y es la siguiente. En fecha 7 de octubre del año 2021 se publica en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz un protocolo que lo han denominado Protocolo Interinstitucional para la Atención a Personas Migrantes. Y lo interesante, lo trascendental de este documento es que es un documento que se elaboró, que fue confeccionado por sí autoridades del Estado de Veracruz, pero también por el apoyo y el acompañamiento del personal del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y aquí la pregunta natural es, ¿y quién es el Comité Internacional de la Cruz Roja? Bueno, por sus siglas, el CICR es nada más y nada menos que el referente por excelencia en materia humanitaria. Este referente tiene su sede en la ciudad de Ginebra, en Suiza, y desde la década de los 80, desde 1981 concretamente, ha venido exhortando a los estados para que pongan en práctica ciertas estrategias de tinte humanitario con el propósito de mitigar las vulneraciones hacia los migrantes. En realidad, el caso que se le ha hecho a estos pronunciamientos ha sido paulatino por parte de los estados, pero por ejemplo México sí ha tomado en cuenta algunos elementos, y uno de ellos es que justamente en la fecha que les mencionaba hace un momento, el Estado de Veracruz da a la luz pública este documento, y es un documento, es un protocolo que enumera una serie de autoridades, o sea, es
solamente una lista enunciativa, más no limitativa, de qué autoridades deben de conocer los elementos de tinte humanitario. Entonces, hasta ahorita es la primera entidad federativa que goza de este instrumento y que a mí me parece valdría la pena que otras entidades federativas, donde se aprecia con mayor ahínco el flujo migratorio, pues también pudieran replicar este tipo de protocolo, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de Michoacán, vemos que incluso en diversos puntos de nuestra ciudad ahí encontramos presencia de algunas personas que incluso quedaron en esta caravana de los migrantes que data del año 2018. Entonces, bueno, este protocolo da bastante luz de cuáles elementos hay que tomar en cuenta para justamente advertir qué principios de tinte humanitario hay que conocer. Y entonces aquí uno de ellos es el principio de neutralidad, también de imparcialidad, de independencia, de universalidad, etcétera. Si nosotros cumpliéramos con esta tarea, fíjense que aquí se cumpliría algo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido. La Corte Interamericana, en un caso, específicamente en el caso Mirna Machan contra Guatemala, en esta plataforma fáctica le dice al Estado guatemalteco: en gran medida, las violaciones cometidas a derechos humanos se debe por el desconocimiento de la norma. Por lo tanto, yo, Corte Interamericana, exhorto, invito a que los estados pongan en práctica una serie de capacitaciones hacia sus autoridades y que esta capacitación sea en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. El Estado mexicano debe voltear a ver esa sentencia para referir cuáles son las áreas de oportunidad en las que puede actuar. Y justamente ahí está una de ellas: capacitar a las autoridades en materia de derecho internacional humanitario. A mí me parece que esta cuestión podría solventar algunas deficiencias que se alcanzan a percibir en el entorno. Y de hecho esto se materializa, por ejemplo, con una reciente recomendación que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Guardia Nacional, un cuerpo confeccionado para brindar seguridad, pero que hasta hoy en día hemos visto que ha tenido actuaciones muy desatinadas. Incluso en el año pasado, en el último trimestre, vimos que hubo un tiroteo, mataron a un migrante, y bueno, aquí es un área de oportunidad en la cual se podría capacitar a estas autoridades. Yo hasta aquí dejo mi participación y si hubiera alguna duda, algún comentario, con todo gusto se atiende. Muchas gracias. Bien, le agradecemos a la doctora Zambrano Vázquez, quien ha sido muy puntual en estas cuestiones que ha señalado. Básicamente reseñó de manera muy clara las cuestiones sobre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Ejemplificó al respecto y habló de la importancia también de la capacitación de las autoridades para poder garantizar lo que actualmente está en el marco de ley y poder potenciar asimismo este último en derechos efectivos. Voy a ceder ahora el uso de la voz al doctor García Zamora, quien habrá de intervenir en torno al debate internacional sobre la migración y el desarrollo. Una vez concluida su alocución, les habré de pedir a ambos, a la doctora Diana Pamela y al doctor García Zamora, tengan a bien poder responder algunas de las preguntas que se formulen por parte de esta audiencia en el Parlamento Abierto. Doctor, por favor. Buenas tardes. Me pidieron que haga una breve participación, aprovechando que falló uno de los ponentes convocados. Y yo con gusto quiero compartir con ustedes el debate que se ha dado durante 20 años a nivel mundial sobre el tema de migración y desarrollo. Hace 22 años se dio un crecimiento importante en la migración y las remesas, y se da el debate si con la migración y las remesas los países de origen pueden promover el desarrollo. Este debate, especialmente en América Latina y México, se dio de manera muy fuerte cuando el Banco Interamericano de Desarrollo, en el mes de noviembre del 2012, en una de sus publicaciones dice que son tan grandes las remesas en América Latina que se trata de un río de oro
a partir del cual se va a generar el desarrollo. Y esta declaración fue una declaración muy polémica, con la cual una parte importante de investigadores comenzamos a debatir y decir, no es posible que con las remesas se quiten las políticas públicas de desarrollo, se quiten los programas de apoyo de inversión exterior para los países pobres, porque las remesas son un recurso privado y porque las remesas son salarios internacionales y los países no pueden depender su desarrollo solamente de las remesas. El debate continuó a tal nivel que en el 2005 en las Naciones Unidas, la Organización Internacional de las Migraciones pretendía que la OIM formara parte de las Naciones Unidas para encargarse directamente desde adentro de esa institución de los temas de migración y desarrollo. Como suele suceder en política, se llegó a un acuerdo y las Naciones Unidas de manera muy inteligente dijeron, ¿por qué no nos damos un margen de 10 años que se genere un debate mundial sobre migración y desarrollo y quizá en 10 años ya podamos tomar una decisión? Y esto explica cómo a partir del 2006 se realizan los foros mundiales de migración y desarrollo en Bruselas, Filipinas, en Quito, en Atenas, en Sao Paulo y en Puerto Vallarta. Y simultáneamente se estuvieron desarrollando foros sociales mundiales de migración, 2 de ellos en Madrid, 2 de ellos en Ecuador, otro en Sao Paulo, y en estos 2 foros se debatía si el tema era de que la migración y las remesas eran capaces de generar el desarrollo económico en países como México, Centroamérica, Ecuador, Filipinas. Y en ese debate creo que de manera importante los investigadores mexicanos y los líderes migrantes mexicanos, aquí estaba José Juan Estrada, que estuvo presente en los foros de Filipinas, en los foros de Atenas, en los foros de Vallarta, en los foros de inclusive de Estambul, y donde llevamos la propuesta alterna diciendo es incorrecto pensar que la migración y las remesas generen desarrollo. El debate tenemos que darlo políticas de desarrollo y migración. Y en octubre del 2013 nos tocó participar en el diálogo de alto nivel de las Naciones Unidas como parte de una delegación de funcionarios mexicanos, de líderes migrantes y de académicos. En la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre migración hubo 32 acuerdos, 32 propuestas. Y 6 de las propuestas fueron propuestas de la delegación mexicana. Y lo que fue más importante es reconocer la migración internacional genera aportes positivos, pero también produce costos. Y entonces en las Naciones Unidas se recomienda que países donde la migración internacional de salida es muy importante, hagan políticas públicas para reducir los costos de la migración y para aprovechar todas las potencialidades positivas. Y nosotros decíamos, caramba, esta propuesta coincide con lo que hemos venido aprendiendo líderes migrantes, funcionarios e investigadores. Y doy un brinco hasta noviembre del 2019. En noviembre del 2019, en Marruecos, el Marrakech, se realiza el llamado Pacto Mundial de las Migraciones, que me parece de manera exagerada generó mucho optimismo cuando se dijo, ahora sí hay un acuerdo mundial para que las migraciones sean regulares, ordenadas y seguras. Caramba, el fin de semana en Los Ángeles, en la cumbre americana, se volvió a plantear que las migraciones deben ser regulares, ordenadas y seguras, pero lo que no se recuerda es que en Marrakech este acuerdo no fue vinculante, no era obligatorio. Y hubo 29 países que dijeron estamos en contra del Pacto Mundial de las Migraciones. Estados Unidos, la mayoría de los países europeos y en el caso de América Latina, Brasil y Chile en contra. En aquel momento nosotros decíamos, estamos de acuerdo que sería ideal que la gente no emigre de manera irregular, que no se arriesgue, que no sufra riesgos, que no tenga violencias, pero ¿cómo asegurar que esto se realice?
¿Cómo asegurar algo que se planteó el día de ayer, que la migración sea una alternativa y no una necesidad? Y ahí nosotros rescatábamos el espíritu del diálogo de alto nivel. ¿Dónde están las políticas públicas que permitan capitalizar lo positivo de la migración y reducir los impactos negativos? Y llegamos al 2020-2022, el COVID, con la pandemia sanitaria, la pandemia económica, el confinamiento económico, crecen las deportaciones, un sector importante de migrantes irregulares en el mundo que no solamente reciben el rechazo, la xenofobia, sino que son excluidos de los sistemas de salud. Y llegamos a que esto se materializa en una política de mayor securitización, militarización en América del Norte, en Europa, en Asia y en Australia. Me llama la atención que hace 3 días en Inglaterra el primer ministro estaba planteando deportar a uno de los países africanos a los migrantes irregulares que se encontraran en el territorio británico, prácticamente como al equivalente de la Siberia staliniana, mandarlos a una república africana como un escarmiento para que no volvieran a ingresar a Inglaterra. Podemos decir que después de 20 años, hoy nuevamente en un contexto muy complicado de una globalización que empieza a ser cuestionada desde mismo Davos de los promotores de la globalización y que llegan a plantear que quizá no era tan sencilla la globalización como el mejor de los mundos, que a lo mejor va a haber un retroceso de nuevos bloques regionales, que van a crecer las políticas proteccionistas, aparece la invasión de Rusia a Ucrania, aparece una mayor crisis a nivel geopolítico del mundo, mayor crisis energética, mayor crisis ambiental, mayor crisis armamentística y mayor crisis sobre los movimientos migratorios en el mundo. Y en ese contexto, lo que sucede es que todo esto nos cuestiona muchos de los conocimientos adquiridos que durante 20 años creíamos que nosotros estábamos aprendiendo y que eso nos hubiera permitido, en el caso mexicano, en el caso de El Salvador, en el caso de Honduras, en el caso de Guatemala, en el caso de Colombia, en el caso de Ecuador, en el caso de Filipinas, en el caso de Marruecos, en el caso de Turquía, haber avanzado en un diseño fuerte de políticas públicas que articularan el desarrollo, la migración y los derechos humanos. Finalmente, esto me hacen acordar cuando mi asesora en el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona decía, el tema de la política económica es una decisión de política política. Se tiene o no se tiene la fuerza política dentro de cada país para que se realice un tipo de política económica que defina cuáles son los temas prioritarios. Después de 20 años uno dice, ¿por qué ni en Ecuador? ¿Por qué no en Colombia? ¿Por qué no en El Salvador? ¿Por qué no en Honduras? ¿Por qué no en Guatemala? ¿Por qué en México el tema migratorio no forma parte de las prioridades de la agenda y de los presupuestos? Seguramente la respuesta no la estaba insinuando mi asesora, porque no se ha logrado tener la fuerza política del sector migrante con el conjunto de la sociedad civil. Esos 7 millones de hogares que en México dependen fundamentalmente de las remesas, son dependientes de las remesas, pero no tienen el poder suficiente para que las políticas públicas consideren de manera prioritaria los temas de desarrollo, migración y derechos humanos. Yo esto no lo veo de manera fatalista, digo que es un reto, es un proceso que nos debe decir las cosas no son sencillas. Hay un reto colectivo, reconstruir y deconstruir el proyecto de nación que tenemos en nuestro país. El reto es en este esfuerzo de cambio no echar todo por el río, sino de construir, aprovechar todo lo de positivo se haya ganado, la convivencia, la pluralidad, el diálogo, creo que son aspectos positivos. El que podamos hacer este tipo de eventos con pluralidad, con críticas, con propuestas, con respeto, eso no es fácil en China, eso no es fácil en Rusia, eso no es fácil en Estados Unidos, eso no es fácil hoy en Polonia. Entonces, de alguna manera, creo que hay lecciones, tenemos oportunidades y quiero terminar diciendo algo que no hemos dicho en este evento. Aparte de la convocatoria, aparte de la voluntad política que se ha explicitado, creo que este evento tiene otro mérito y que lo vemos en esta mesa.
y es una convocatoria de tipo transgeneracional. Desafortunadamente los seres humanos tienen la mala costumbre de envejecer y el tema migratorio, con muchos de los temas relevantes, no los puede resolver una generación. Y en esta mesa estamos 2 generaciones. Y yo creo que el reto es efectivamente aprender todos de todos y darnos cuenta que unos más temprano que otros vamos a fertilizar la tierra. Y el reto es cómo colectivamente seguir construyendo, porque como decía la economista inglesa Joan Robinson, todos vamos a morirnos, pero no al mismo tiempo. Agradecemos, por supuesto, al doctor Rodolfo García Zamora, una de las voces en el ámbito académico y en la cuestión de participación social más autorizadas para estas temáticas de migración como la que hoy día nos trajo, reflexionando obviamente en voz alta esta idea con la que hoy consigna y cierra su participación. La migración internacional trae efectos positivos y negativos. Se tienen que generar las políticas públicas por parte de los actores correspondientes para precisamente potencializar la bondad del fenómeno migratorio y disminuir en lo posible las desbondades que se generan a través del flujo de las personas. En función de ello y agradeciendo muy cumplidamente la participación de los 2 ponentes en este Parlamento abierto, ahora le preguntaría al público si tiene a bien formular preguntas a nuestros 2 participantes, quienes comedidamente han concedido poder dar respuesta a los planteamientos que tenga a bien efectuar el público. Así es que el micrófono queda abierto para ello. Gracias. Doctora Diana, cuando estudiamos nos enseñaban los manuales del derecho internacional de los migrantes, pero ya han pasado algunos años, han pasado eventos, han pasado etapas, pasó la COVID. Usted como especialista en este tema, ¿considera que ya hay replanteamientos, hay nuevas propuestas, se tiene que incorporar ya nuevos elementos para el análisis, cosas que no estaban pensadas como las caravanas centroamericanas, y que duele mucho lo que nos comentaba, ¿no? Son seres humanos de carne y hueso y como que empezó a reaccionar. ¿Qué hace falta? Digamos como que es una pregunta así un poco para pensar, ¿no? Y reflexionar. Sí, muchas gracias. Bueno, mire, en realidad esto implica un corte transversal, implica la suma de voluntades de diversos sectores. Uno de ellos, y creo que uno muy, muy bondadoso, es la academia. Nosotros podemos debatir sobre estos temas, pero creo yo que parte fundamental son los semilleros, es decir, desde la escuela. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué tipo de formación tenemos? ¿Quiénes nos están impartiendo clases? ¿Tendrán el perfil? ¿Se estará cumpliendo con ese propósito? Es decir, ¿quién está impartiéndonos cátedra y qué tan docto sobre la materia se encuentra? ¿Tiene conocimiento teórico, pero también tendrá práctico? Y entonces ahí nos vamos a encontrar con una postura sumamente endeble, porque vamos a ver que desde los propios semilleros se pueden fortalecer muchas cuestiones. Y de ahí, en el ámbito legislativo, rubro ejecutivo, el poder judicial, etcétera. Yo mencionaba esta frase de Kofi Annan que decía, bueno, la mejor inversión contra la tiranía, la opresión y el abuso de poder es justamente un ciudadano bien informado. Pero ¿qué vamos a hacer para informar bien a la gente? Difundir. Y si retomamos un poco lo que dice el artículo 1 constitucional con esta reforma que mencionaba hace un momento, dice, las autoridades tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. La primera palabra es promover. ¿Cómo lo estamos promoviendo? Ahora,
sí se habla sobre el amplio acervo que tenemos de instrumentos que protegen a los derechos humanos y tenemos una literatura vasta sobre la materia. Pero la cuestión aquí es que también tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, resoluciones de los comités de derechos humanos, sentencias, todas las plataformas fácticas que ha emitido la Corte Interamericana, que vaya, ahora nosotros tenemos que observar eso, de acuerdo a esa contradicción emblemática, la contradicción de tesis 293, ¿no? O sea, el valor de la jurisprudencia interamericana. Entonces, desde los semilleros, desde la propia escuela, tenemos que enseñar de otra manera, y lo menciono así porque así lo veo. Quienes tenemos el honor de estar frente a un grupo, tenemos esa encomienda de preparar bien a las generaciones, de hacer sujetos críticos, incentivarlos a que cuestionen todos estos rubros y que no solamente se trate de una generación que absorbe la información, sino que sea una generación pues que ponga en práctica ello. En adelante, por favor. Gracias. Primero, felicitarles toda la experiencia que nos han manifestado en este tema tan importante. Y primero aportar algo y después pedirles su opinión al respecto. En años pasados luchando permanentemente porque se difunda la educación para nuestros connacionales, tanto en el extranjero como localmente, nos damos cuenta que carecemos de medios o mecanismos para que puedan estudiar, pero desde nuestra sociedad, es decir, que planteles nacionales puedan brindar vía remota educación. Tuve la experiencia de estar con algunos paisanos en la ciudad de Los Ángeles en una charla en materia de educación constitucional, y ellos muy contentos porque llega uno a darles alguna información que les es útil, pero recuerdo que ahorita que comentaban las siguientes generaciones, sus hijos de ellos, de la gente que era joven, ya no habla bien nuestro idioma, entonces se ha complicado esa circunstancia. Y ahora, cuando ellos regresan a nuestro país y algunos deciden quedarse, se encuentran en una parte intermedia de desconocimiento de su español poco que tenían y de un nuevo idioma para ellos. ¿Qué opinión les merece una propuesta que tenemos para el Congreso de la Unión de que se instituya la educación constitucional dentro de nuestra propia Carta Magna? Es decir, que aparezca en rango constitucional la educación, el conocimiento obligatorio de nuestro propio máximo ordenamiento jurídico. ¿Qué opinión les merece? Muchas gracias. Bueno, en la mañana mi planteamiento es que con todo el aprendizaje que se tiene en México y con la importancia que tiene el tema migratorio, se requieren políticas migratorias integrales. Y yo resaltaba que no solamente la parte económica, la parte de desarrollo, sino que la parte de educación, la parte de salud es fundamental. Y está el tema, si queremos seguir teniendo migrantes como trabajadores escasamente calificados y que estén en el nivel más bajo del mercado laboral, quiere decir que no le vamos a dar importancia a la educación. Entonces el tema educación a todos los niveles, el tema de la ciudadanía plena, allá y acá. ¿Cómo es posible que los cubanos, con una comunidad que no representan el 10% de la comunidad mexicana, tienen todo un lobby en el Congreso norteamericano, y nosotros por vez primera, los mexicanos, tenemos un migrante de origen zacatecano en el Congreso de la Unión? Entonces creo que en este sentido la educación en general, la educación cívica es fundamental, pensando en que exista un apoyo para elevar el nivel de cultura, el nivel de civilidad, el nivel de participación, el sentido de pertenencia. Y en la mañana también yo hacía referencia a cómo profesionalizar y mejorar los servicios en 58 consulados en Estados Unidos. Y ayer se decía, ¿qué hacer con la generación 1.5? ¿Qué hacer con la segunda y tercera generación? ¿Cómo plantear una estrategia diferente desde relaciones exteriores que sigue siendo muy tradicional? Ahí toda la creatividad sea bienvenida. Yo creo que en este foro, en esta reunión, hay una gran cantidad de propuestas que estarán en la relatoría. Ahorita lo que nos queda a nosotros es tratar de responder a bote pronto, pero iniciativa como la que usted plantea y muchas otras, seguramente nos las vamos a llevar de tarea.
las van a estar procesando aquí, las van a estar procesando en el Colegio de Michoacán, en la Universidad Nicolaita, y los que venimos de otras instituciones también nos los vamos a llevar de tarea. Creo que esto es darle plena vigencia a la creatividad, a la colaboración, a la construcción colectiva de este nuevo proyecto que no está limitado por las fronteras. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nada más para abonar, sí, efectivamente el tema constitucional, pero también creo yo que la parte convencional, y cuando decimos convencional, pues también hay que aludir a los diversos instrumentos jurídicos internacionales de los cuales México es parte. Pero más que estos instrumentos, también hay que voltear a ver ese famoso diálogo jurisprudencial, que es el intercambio de ideas que se da entre las diversas cortes supranacionales de carácter regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Africana, el Tribunal Europeo. Es decir, observar qué es lo que se está haciendo en otras latitudes y ver en el ámbito doméstico qué podemos aplicar. Porque se han estado replicando algunos modelos, por ejemplo el modelo chileno en ciertas materias, pero hay que ver en el caso mexicano qué nos favorece de acuerdo a nuestras características que nos hacen propios. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Maestra, con mucho gusto. Muy buenas tardes, noches. Lucía Villalón Alejo, integrante del Colegio de Abogados de Michoacán. Quería preguntar si existe alguna investigación, seguramente sí, que nos pudieran orientar en relación con las comisiones que se cobran cuando se hacen transferencias, tanto nacionales como extranjeras. Y si se trata de esas transferencias, existe esa comisión y se cobra el dólar o la moneda extranjera a una cotización baja, como compra baja, la venta es mayor. Si esas comisiones se traducen en impuestos para esa empresa y a dónde se destina esa comisión o ese impuesto, si es para qué tipo de programas de servicio público. Caso concreto, Western Union, el OXXO, no sé cuáles otras más. Entonces, eso podría ser también de cuestiones de transparencia del manejo de los recursos públicos monetarios, a dónde van a parar y a qué se destinan. Por favor, gracias. ¿Alguien más? Yo. Adelante. Bueno, primero agradecerle al doctor García Zamora su buena disposición. Disculpe la infortunada comentario del otro, pero no, habíamos quedado a mediodía que le pedíamos que en la tarde, en el tiempo que pudiéramos hacer, pudiéramos concluir la excelente disertación que había hecho usted a mediodía. Entonces, en ese sentido, y con estos contextos que ahorita nos han referido en cuanto al derecho internacional humanitario y a los temas que usted menciona, me gustaría que en esta parte que usted mencionó, doctor, desde la mayor te lo acaba de reiterar, acerca de los consulados que tiene nuestro país, Unión Americana, que estaba mencionando que debiera de darse no solo esta revisión, actualización en todos los trámites que hace, sino que pudiera abundarnos un poquito más en dicho de otra manera, para el migrante mexicano, obviamente sobre todo los que no están en forma legal en Estados Unidos, se considera un respaldo y un apoyo el consulado de nuestro país en el condado, en el lugar que estén allá en Estados Unidos. ¿Hasta dónde se le facilita a los migrantes en esta situación de ilegalidad el que en parte de sus derechos, que obviamente pues allá no los tendrían, pero como mexicanos debieran de seguir recibiendo esos respaldos? En los últimos tiempos, en ese intercambio que nos hizo, a mí en lo personal me hizo reflexionar mucho, el intercambio que se ha dado o que se dio de vacunas
y luego nos enterábamos de repatriados. Y, por ejemplo, ayer mencionó la secretaria en corto, me decía que estaban preparándose porque aquí en Michoacán van a estar llegando algo así como 100 migrantes en forma frecuente directamente de Estados Unidos aquí, ya de los que van a repatriar, ya para que, como si tuvieran pues ya ese convenio que no nos dicen o ese acuerdo que tampoco nos dicen, pero van a estar ya regresando a michoacanos en forma permanente todo el año. Y creo que aquí estas partes de la tramitología que se tiene que hacer o del respaldo no de estos consulados, cuando por un lado tenemos un secretario que dice que todo está muy bien y que han estado actualizando y se da sus vueltas por allá, ¿cuál es la realidad de eso? Porque necesitamos que haya no solo la mención, sino el señalamiento. ¿Cuál es la realidad auténtica de lo que han estado padeciendo para que usted señale esta parte que usted nos dice acerca de los consulados? A mí me llamó mucho la atención eso. Le agradeceré mucho sus comentarios. Primero, sobre el tema de las remesas. A fines de los años 90 se dio el gran debate en el Senado mexicano por la presión de los migrantes de que Western Union y MoneyGram estaban cobrando demasiado. Fue cuando nosotros empezamos como académicos vinculados con las organizaciones de migrantes a cabildear con el Congreso y el Senado mexicano. Y estuvimos durante un año tratando de cabildear para que el gobierno mexicano tratara de incidir en que cobraran menos y que quitaran los cobros exagerados en Estados Unidos. Y finalmente el gobierno mexicano llegó a la conclusión que no podía intervenir porque eso sería mal visto por las grandes corporaciones financieras, que lo que iba a buscar era que creciera la participación de empresas transferidoras de las remesas y que a mediano plazo caería el costo y que la competencia haría que cobraran menos. Lo interesante fue que en el Senado de México nos tocó entrar en contacto con las responsables de Sin Fronteras y a partir de entonces hemos hecho un proceso de colaboración durante 25 años. Lo que quiero señalar que rápidamente, más allá de Western Union y MoneyGram, que se han convertido en los medios a través de los cuales mandan fundamentalmente los migrantes indocumentados, eso lo tenemos muy claro, es Bancomer Bilbao Vizcaya quien transfiere más del 40% de las remesas de los mexicanos a nuestro país, que sí ha habido un proceso de reducción en los costos de las transferencias y que la relación que existe entre un migrante indocumentado con bajo nivel académico es el migrante que resulta mucho más vulnerable a los cobros excesivos por su falta de conocimiento, por la cuestión de la irregularidad y porque se ven obligados a realizar las transferencias en condiciones prácticamente de persecución. Hoy ha bajado de manera muy importante el cobro de las remesas y el Banco del Bienestar está llegando 20 años tarde. Hoy se plantea que en este sexenio se van a querer abrir 1,300 sucursales del Banco de Bienestar, ya van 3 directores, 2 que han fracasado y la evolución es muy lenta. Y el tema está que hoy las remesas siguen siendo transferidas fundamentalmente por la banca internacional, por Western Union y MoneyGram. Entonces, ese es uno de los retos, es uno de los desafíos. Nosotros hemos mantenido durante 20 años una colaboración permanente con todas las organizaciones mexicanas organizadas más importantes de Estados Unidos, especialmente zacatecanas, michoacanas, de Jalisco, de San Luis Potosí, de Oaxaca, y permanentemente estamos en contacto para colaborar, para aprender, para apoyarlos en sus gestiones. Yo en la mañana mencionaba cómo en el 2019-2020 estuvimos en el Congreso mexicano tratando de defender los presupuestos migrantes. Y al mismo tiempo estábamos ayudando a solicitar más recursos para los consulados, porque los migrantes mexicanos dicen que los consulados funcionan mal, tienen insuficiente personal, no están preparados, no están capacitados, están rebasados y no pueden dar la atención que ellos piden.
Y cuando ellos cada año se dan cuenta que las remesas que mandan tienen niveles históricos, dicen, bueno, entonces, ¿qué pasa? Mandamos más remesas, pero no cambia la calidad de los servicios que nos están ofreciendo en los consulados. ¿Somos o no somos una prioridad? Y luego viene que el canciller es uno de los precandidatos oficiales a la presidencia. Pero el canciller no tiene formación para canciller. El canciller llegó por una coyuntura política. Sobre la marcha ha intentado armar un equipo, aprovechar el conocimiento adquirido que tiene la institución, pero él no tiene formación a nivel de relaciones internacionales, no sabe de migración, no sabe de las grandes organizaciones internacionales. Hay que recordar que él era un becario y un ayudante de Manuel Camacho Solís. Cuando Camacho Solís entra en desgracia, es adoptado por Manuel López Obrador y entra por la puerta de atrás en los temas de seguridad de la Ciudad de México hasta que llega a ser el regente de la ciudad. Entonces, esto nos habla de un canciller que tiene una formación limitada, que tiene un equipo limitado, y por otra parte viene el tema del Congreso. Un Congreso que refleja la correlación de fuerzas políticas y donde los partidos dicen no es necesario dar más recursos para los consulados. Con lo que le estamos dando está bien. Este año, después de 3 años, subió un 5% los recursos que asignaron para los consulados, pero resulta totalmente insuficiente. Y esto nos hace pensar la vieja frase priista, amistades que no se manifiestan en el presupuesto no son sinceras. Si no hay los recursos humanos, financieros y técnicos suficientes para los consulados, nosotros vemos que esos consulados de Chicago, de Los Ángeles, de San Antonio, de Dallas, Fort Worth, están totalmente rebasados. Y este es nuevamente uno de los temas de que si no hay la presión de los migrantes organizados, difícilmente va a cambiar esta situación. Y si no hay la sensibilidad para mejorar los consulados, dice uno, ¿habrá sensibilidad para crear una Secretaría del Migrante? ¿Habrá sensibilidad para tomar en serio el tema educativo y el tema de educación? Yo francamente tengo mis dudas muy serias, y más después de platicar 2 horas con el padre Marco Linares, con todo lo que ha tenido de problemas con los proyectos productivos de apoyo para los migrantes. ¿Alguna otra pregunta? Bien. No habiendo ninguna otra pregunta y primeramente, pues felicitarlos por sus participaciones. La verdad es que yo me quedo satisfecha el día de hoy. Esta pregunta es principalmente para la doctora Diana. Bien es sabido que en la academia se nos platica así como que muy por encimita este derecho internacional. No se habla de derecho internacional humanitario, que en lo personal lo he escuchado en mi carrera 2 veces, si acaso. Incluso hice un trabajo de investigación hace poco, también fue así como que muy por encimita. Entonces yo, prácticamente no nos siembran esa semilla, ¿no? De que el derecho internacional no tiene esta fuerza coercitiva, como nada más son recomendaciones, nada más son un si lo quieres hacer México, ¿no? Cuando se dan esas sentencias. Entonces mi pregunta concreta es, ¿en qué momento o en qué circunstancias podemos ver específicamente esta labor que se realiza al momento de invocar este derecho humanitario a favor de los migrantes? Sí, muchas gracias. Justamente eso forma parte de lo que en el argot jurídico se conoce como el hard law y el soft law, ¿no? Es el derecho duro, el derecho blando. Y esta parte es medular en la academia, medular en las escuelas, porque ahí es cuando nosotros nos enfrentamos a, bueno, ¿y esto es vinculante o no? O sea, lo del Pacto Mundial, que bien lo refería el doctor, o sea, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular es pieza clave para la migración.
Y la cuestión aquí es, bueno, ¿y es vinculante o no? Porque si no es vinculante, entonces no lo tomo en cuenta. No, o sea, a ver, las cuestiones de esta naturaleza tienen un factor importante, un factor de alto impacto. Por ejemplo, la labor que hace las comisiones estatales de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no en este tiempo, pero sí en otros, vamos a ver que lo que hacen es prevenir futuras violaciones o evitar que se den violaciones de difícil o nula reparación. Entonces no es minimizar la naturaleza, sino tienen algo, o sea, la trascendencia de ese documento es esa. Y sí, en efecto, en el derecho internacional humanitario vamos a ver que hay pocas universidades que en su plan de estudios incorporan esta materia. En el caso donde yo estudié, pues no hay una materia como tal, sino que se alcanzaba a ver con algunos pincelazos, vaya la expresión, en materia de derechos humanos y sus garantías, derecho constitucional a veces. Ya en grado de maestría, bueno, empiezas a ver más puntual, en grado de doctorado, si ese es tu tema, lo ves. Pero, ¿qué podemos hacer para solventar esto? Bueno, yo siempre he dicho que una de las bondades que uno debe tener es ser autodidacta. Y ahí vamos a encontrar que, por ejemplo, las resoluciones, todos los pronunciamientos que emanan, que provienen de estos, por ejemplo, de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, todos estos documentos, por supuesto que los tenemos que tomar en cuenta. Y va a haber alguna expresión que digan, sí, pero no son vinculantes. No le hace. Hay que tomarlos en cuenta porque eso te va a marcar la hoja de ruta para, incluso eso es un precedente para el protocolo que yo les mencionaba hace un momento, el protocolo interinstitucional. O sea, este protocolo nace a partir de que, a ver, el Comité Internacional de la Cruz Roja a través de su personal dijeron, tienen que ver en Veracruz una situación que les está llamando la atención, dar atención a los migrantes, vayan. Y entonces ellos especificaron algunos puntos que se deben de aplicar al rubro migratorio, pero son documentos que al menos son desconocidos en muchos ámbitos. Entonces aquí es, bueno, ¿y yo cómo le voy a hacer para aplicarlos? Justamente es leer todas estas resoluciones, incluso recomendaciones, y lo que yo siempre he insistido, que abona bastante, la jurisprudencia interamericana. Ese constante diálogo jurisprudencial que ya la propia Suprema Corte lo había advertido desde, por ejemplo, el caso Radilla Pacheco, entre otros. Bien, le damos las gracias, por supuesto, al doctor Rodolfo García Zamora y a la doctora Diana Pamela Zambrano Vázquez. A partir de sus diferentes reflexiones el día de hoy, se ha llevado a cabo este conversatorio denominado Derecho Internacional Humanitario. De esta forma y en Parlamento Abierto también el público ha intervenido con las preguntas que ha formulado a los ponentes. El día de hoy cerramos de esta forma y agradecemos cumplidamente al Poder Legislativo la anfitrionía y las posibilidades materiales para poder llevar a cabo este evento que dará continuidad el día de mañana, tanto de forma presencial como de manera virtual. Muy amables por su asistencia, gracias a los ponentes y enhorabuena para los organizadores. Buenas tardes. Mañana continuamos en la Comisión Estatal. Allá ustedes. Que mañana continuamos en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Hoy, como bien lo decía el doctor Miguel Medina, cerramos los trabajos de este Parlamento Abierto y por eso se agradecía la anfitrionía de esta 75 legislatura. Concluimos en esta tarde nuestros trabajos de Parlamento Abierto y los esperamos mañana a las 10:30 de la mañana, ahí en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ahí continuaremos los trabajos mañana y el viernes. Muchas gracias y